Para los siguientes ejemplos vamos a utilizar las ecuaciones de densidad de carga, ya sea densidad volumétrica, densidad superficial o densidad lineal, y también lo que sería la ley de Gauss en campos eléctricos. En el caso de las densidades, pues nosotros sabemos que sería la densidad de carga volumétrica es cuánta carga tenemos por unidad de volumen. Entonces eso lo calculamos dividiendo la carga total de un objeto sobre el volumen del objeto. Y esto en unidades nos da coulomb sobre metro cúbico. El caso de la densidad superficial es algo similar, pero con área, es decir, cuánta carga tenemos en un área determinada. Y es coulomb sobre el área, y las unidades son coulomb sobre metro cuadrado. Este caso lo utilizamos cuando tenemos objetos que son planos, que sea una hoja, una placa, un pizarrón. Y finalmente tenemos la densidad de carga lineal, que es para objetos que son muy largos, como una varilla. Entonces, en este caso nos dice cuánta carga tenemos por unidad de longitud y la calculamos como carga sobre longitud, lo que nos da de unidades coulomb sobre metro. Adicionalmente tenemos la ley de Gauss que nos da una manera de calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada. Esta ley es muy sencilla y nos dice que el flujo eléctrico en una superficie cerrada va a ser igual a la carga total encerrada dentro de la superficie dividida sobre la permitividad del vacío o epsilon cero. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todas las cargas, calcular la carga total y la dividimos sobre epsilon cero. Si adentro de la superficie cerrada no hay ninguna carga encerrada, pues esta Q se convierte en cero y la densidad de flujo va a ser no, si la densidad de flujo se va a convertir en cero, el flujo eléctrico. Nada más para recordar, pues nuestra epsilon cero la manejamos como 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Ok, entonces comenzamos. Nuestro primer ejemplo nos dice, una placa en forma de triángulo rectángulo tiene una carga total de 4 newtons. Si sus catetos miden 0.2 y 0.1 metros, determina la densidad de la carga de la placa. Ok, pues aquí pues es relativamente sencillo. Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces uno de los catetos mide 0.2. Uno de los catetos mide 0.1. Nos dice que es una placa. Al decir una placa, pues entonces estamos asumiendo que vamos a trabajar con una densidad de carga superficial. Y esto nos va a decir que la densidad de carga va a ser igual a la carga total sobre el área. ¿Qué área? Pues el área de nuestro rectángulo. Entonces hay que calcular el área y después con eso podemos calcular la densidad. ¿Por qué? Porque la carga ya la tenemos. Aquí dice 4 newtons, debe ser 4 coulombs, debe ser un pequeño error de dedo. Ok. Entonces, calculamos el área, pues el área de un rectángulo es base por altura sobre 2. En el caso de un triángulo rectángulo, pues la base es uno de los catetos y la altura va a ser el otro de los catetos. Entonces tenemos que el área va a ser 0.1 por 0.2 sobre 2. Y esto nos va a dar un área de 0.01 metros cuadrados. Ya que tenemos esto, podemos calcular la densidad sin problema, diciendo que la densidad es de la carga total, 4 coulombs, sobre el área, que tenemos 0.01 metros cuadrados. Esto nos da una densidad de 400. Es decir, 400 coulomb sobre metro cuadrado. En otras palabras, por cada metro cuadrado que tengamos de placa, vamos a tener 400 coulomb de carga. Puede parecer un valor muy grande, y sí lo es, pero aquí recordemos que no tenemos un metro cuadrado de placa, solo tenemos 0.01 metros. Y eso, entonces solo vas a tener un pedacito de esos 400 coulomb.
Ese es nuestro primer ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, una esfera de 2 metros de radio tiene una densidad de carga de 0.5 coulombs sobre metro cúbico. Determina la carga total de la esfera. Ok, entonces para este ejemplo, pues nosotros sabemos que la densidad de carga es igual a la carga total sobre el volumen. Pero nosotros queremos saber la carga total, porque ya nos están dando la densidad. Entonces despejamos y la carga va a ser igual a la densidad por el volumen. Ya tenemos la densidad, dice que es 0.5 coulombs sobre metro cúbico. Nos falta el volumen. Considerando que es una esfera, entonces el volumen va a ser 4 tercios de pi por radio al cubo. Ok, sustituyendo valores, pues simplemente sería 4 tercios de pi. Y el radio es de 2, entonces por 2 al cubo o por 8. Y esto nos va a dar aproximadamente 25 metros cúbicos. Muy bien, ya que tenemos el volumen, pues simplemente sustituimos y vamos a tener que la carga total va a ser igual a 0.5 coulombs sobre metro cúbico por 25.13 metros cúbicos. Esto nos da una carga total de aproximadamente 12.5 coulombs. El siguiente ejercicio dice, una varilla de 5 metros de longitud tiene una carga total de 10 coulombs. Determina su densidad de carga. Esto es bastante sencillo, tenemos los valores ya descritos. Recordemos que para la carga lineal, porque es una varilla siempre y nos dan la longitud, la densidad es igual a carga sobre longitud. En este caso nos están dando los dos valores. La carga es de 10 coulombs, la longitud es de 5 metros. Entonces la densidad de carga va a ser igual a 10 coulombs sobre 5 metros o 2 coulombs sobre metro. Esa es la densidad de carga lineal de nuestra varilla. El último ejemplo nos dice, determina el flujo eléctrico en la superficie de un cilindro de 2 metros de radio y 3 metros de altura, si en su interior se tienen las siguientes cargas. Q1, 2 coulombs, Q2, 3 coulombs y Q3, menos 4 coulombs. Ok, en este caso hay que encontrar el flujo eléctrico, que es algo bastante sencillo. Nos están dando las características del cilindro, las medidas, pero esto realmente es para confundirnos. Podríamos calcular el volumen del cilindro, la superficie del cilindro, pero no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque tenemos lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el flujo en una superficie cerrada, como lo es la del cilindro, es igual a la carga encerrada, a la carga que está dentro del cilindro, sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga del cilindro? Pues la carga dentro del cilindro es la suma de todas las cargas que tenemos. Sería 2 coulombs, que es Q1, más 3 coulombs, que es Q2, menos 4 coulombs, que es Q3. Y esto nos da un total de 1 coulomb. Entonces, la carga total dentro del cilindro es de 1 coulomb, y con eso, pues, el flujo eléctrico a lo largo de su superficie va a ser 1 sobre 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y esto pues simplemente nos va a dar aproximadamente 1.12, 1.13 newton metro cuadrado, no, perdón, newton coulomb sobre metro cuadrado. Ok, y esos son todos nuestros ejemplos.